Práctica 25. La práctica 25 nos dice, esta información se obtuvo mediante entrevistas con funcionarios y empleados con la finalidad de diseñar los flujogramas respectivos y mediante ellos evaluar el control interno. Ya, la práctica 25, como las dos anteriores que he explicado, se trata de flujogramas. En este caso vamos a hacer un flujograma detallado, como hemos visto en las anteriores prácticas. A partir de esa práctica en adelante, la mayoría de las prácticas van a ser flujogramas, así que ya tienen que irse acostumbrando cómo hacer los flujogramas, las formitas, cuándo usar cada formita y así. ¿Qué es lo que nos pide la práctica 25? Nos dice elaborar los flujogramas correspondientes, identificar los puntos fuertes y deficiencias, trabajar el flujograma con marcas de auditoría. Elaborar la planilla de deficiencias. También es un punto muy importante porque en la mayoría de las prácticas tienen que elaborar planilla de deficiencias. Elaborar la carta de control, incluyendo la nota de presentación. Ok. em, en base a esta información que nos da, tenemos que ir haciendo nuestro flujograma, que es básicamente expresar esto, todo lo que está escrito textual, en formas. Yo ya lo hice. Y en base al enunciado yo voy leyendo y les voy explicando por qué puse cada formita y cómo se hace. Nos dice, me tienen que seguir con la lectura de la práctica 25. Nos dice, el encargado de cuentas por primero para el programa detallado nos dice con marcas de auditoría. Van a poner a un costado la correferencia que va a ser PF-1, así se va a llamar nuestro papel de trabajo. Van a abrir 3 columnas, uno que es de descripción de lo que se está haciendo, el número de operación y el flujograma. ¿Ok? Empecemos. El encargado de cuentas por pagar es el señor Parra. Él recibe del departamento de compras la segunda copia de orden de compra. Escribe en ella la clave del producto y el número del proveedor. Y después anota el número de la orden de compra, la clave del producto y el número del proveedor en un listado de órdenes de compra pendientes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a poner? Vamos a escribir en la descripción el encargado de cuentas por pagar, señor Parra. Recibe del departamento de compras la segunda copia de orden de compras. Entonces, por eso he puesto un circulito que sería con C, que sería el departamento de compras. ¿Qué recibe? La orden de compra, que es la segunda copia. La orden de compra es un documento, por ende, por eso lo hice en esta figurita. Y le puse 2 porque es la segunda copia, ¿verdad? Después, ¿qué nos dice? Nos dice, escribe en ella la clave del producto, el número del proveedor y después anota el número de la orden de compra. Entonces abro el rectángulo para hacer referencia a una actividad o a una descripción. Entonces pongo, anota el número de orden y la clave del proveedor y el número del proveedor. Hace 3 cosas a la vez y anota en la orden de compra, anota estas cosas. Como nos dice, anota la clave del producto, el número del proveedor, ¿qué más anota? Eh, Eso, anota eso y acá está en la operación número 3. Anota el número de la orden de compra, la clave del producto, el número del proveedor en un listado de compra pendiente. Ya, como se dan cuenta, está anotando en este documento número de orden de compra y ahí vendría a ser nuestra primera deficiencia o contravención. ¿A qué principio? Al principio, que nos hace referencia a que el formulario debe estar prenumerado, o sea, los formularios ya deben estar preimpresos con números, mientras en este caso el señor Parra está escribiendo, entonces está mal ahí, es una deficiencia, por eso lo he puesto con 1 y ahí estamos cumpliendo una marca de auditoría. Ok, continuemos. Después dice, después envía la orden de compra al departamento de recepción en espera de la llegada de mercancías. Entonces envía la orden de compra al departamento de recepción. Acá está la orden de compra, la envía al departamento de recepción. Lo marqué con R. Después, cuando la mercancía llega y el pedido está completo, recepción devuelve la orden de compra al señor Parra, quien cierra eliminándola del listado de órdenes de compra. Y lo puse. Espera la llegada de la mercancía.
y acá lo estamos poniendo como una acción, un rectángulo, y al llegar el pedido debe ser completado. Pedido completado. Después, ¿qué nos dice? En esta parte que dice recepción devuelve la orden de compra al señor Parra, quien la cierra eliminándola del listado de órdenes de compra pendientes, hay una deficiencia, ya que la orden de compra estaba en la espera para que se complete el pedido, ya se ha completado. Entonces dice, se devuelve la orden de compra por recepción, cerrándola y eliminándola del listado de orden. En este caso, se está incumpliendo el principio de control referido a instrucciones por escrito, el cual nos dice que se debe establecer por escrito las funciones específicas para cada grupo, así como los procedimientos e instrucciones sobre los flujos de procesos y documentos. En este caso tendría que haber una copia, otra copia de que esta orden de compra ha pasado por ese departamento, pero en este caso directamente lo están eliminando, entonces sería una deficiencia. Por ende, vamos a ponerlo en la deficiencia número 2 y continuemos. Nos dice, después él envía la orden de compra al departamento de compras. La orden de compras es enviado al departamento de compras para que lo archive. Y este es el símbolo para el archivo, ¿verdad? La orden de compra es enviado al departamento de compras, que sé, y después es archivado. Es la operación 7. Ya, ahora continuemos con la operación 8, el cual nos dice, el señor Parra también es responsable de preparar las cuentas por pagar y los cheques por pagar de los proveedores. Entonces puse en la descripción, el señor es responsable de preparar las cuentas por pagar y los cheques por pagar. Es la operación 8 y lo he puesto en un rectángulo. Ahí habría otra deficiencia, ya que el señor Parra está realizando dos actividades a la misma vez. Eso sería otra deficiencia referida a la ¿cómo se llama? Segregación de funciones incompatibles, que se debe separar apropiadamente las funciones y relaciones con la iniciación, autorización, contabilización de transacciones para estimular y lograr el autocontrol. Esa sería nuestra mm, tercera deficiencia. Está, que el señor Parra está realizando dos tareas a la misma vez. Está preparando las cuentas por pagar y también los cheques por pagar a los proveedores. Eso no es correcto. Continuemos. Nos dice, él recibe de almacén la copia amarilla del vale de entrada. Anexa la nota de revisión del proveedor. Y los archiva por fecha en un archivo temporal que espera la factura del proveedor. Entonces, ¿qué nos dice? Que recibe de almacén, acá está A con almacén, la copia amarilla del vale de entrada. Acá está el documento, vale de entrada. Anexa la nota de revisión. Esta es la nota de revisión, ¿verdad? Está anexada, por eso están las dos juntas. Y los archiva por fecha en un archivo temporal. Entonces lo estamos archivando en un archivo temporal. Ok. Después, ¿qué nos dice? En espera de la factura del proveedor. Dice, las facturas de los proveedores son enviadas por correo al señor Parra y quien los archiva también por fecha en un archivo temporal. Entonces, las facturas son enviadas, las dos facturas son enviadas por correo para ser archivadas en un archivo temporal, ¿verdad? Después, el archivo de facturas y los vales de entrada son revisadas diariamente para cotejar las facturas de los proveedores que se encuentran en un archivo con los vales de entrada correspondientes con el otro archivo. Y acá está, son revisadas, nos dice diariamente, para cotejar las facturas del proveedor, ¿verdad? Es la acción que se está haciendo. Después, ¿qué nos dice? Cuando el señor Parra determina que el total de los vales de entrada que amparan una factura se encuentra en el archivo, anexa la factura a la cuenta por pagar que preparó y le pone sus iniciales.
Ok, el encargado determina el total de los vales de entrada, se anexa la factura de la cuenta por cobrar y se le pone sus iniciales, dice. Y es lo que se está haciendo acá. Están anexando las cuentas por pagar, el documento y le pone sus iniciales. Y ahí encontraríamos otra deficiencia que sería referida al principio de control que nos dice formularios prenumerados. En este caso, el encargado le está poniendo sus iniciales al documento, a la factura de cuentas por pagar, lo cual no es correcto, no puede poner iniciales ni sobreescribir. Los formularios deben estar prenumerados con números, no con iniciales ni letras. Entonces ahí sería nuestra cuarta deficiencia. Después, ¿qué nos dice? Después, anexa la cuenta por pagar al juego de documentos comprobatorios. Usando este juego de documentos, registra un asiento en el libro diario. Entonces, se anexa a las cuentas por pagar al juego de documentos comprobatorios, lo está anexando, ¿verdad? Y se registra en un asiento del libro diario, es un documento también. Ya, en el enunciado nos decía identificar las deficiencias, estamos identificando las deficiencias y los puntos fuertes. Los puntos fuertes se refiere a los principios que se están cumpliendo. Entonces veamos esta operación, la operación 14 que nos dice, se registra el asiento en el libro diario. Eso sería para nosotros un punto fuerte, ya que está cumpliendo el principio de control referido a la contabilidad por partida doble, el cual nos dice que deberá utilizarse un adecuado sistema de contabilidad que permita el uso de la partida doble, es decir, que cada transacción se registre utilizando tanto el débito como el crédito. Y en este caso nos está diciendo que se está registrando en el libro diario. Ese sería uno de nuestros puntos fuertes y lo he puesto con una marca de auditoría con A. Ya, ahora continuemos. Nos dice, los documentos son archivados por fecha de vencimiento en un archivo temporal. Una vez al mes se utiliza ese archivo para preparar una relación de cuentas para el cual es enviado al contralor. Ok, eso es lo que estamos haciendo. Estamos archivando los tres documentos en un archivo temporal y que una vez al mes es controlado al contralor, es enviado al contralor, ¿verdad? Ahí ya terminaríamos con la operación 15. Ahora vamos a la operación 16. Ya, ahora continuamos con la actividad o la operación 16, la cual nos dice, cuando se vence el pago de una factura, los documentos, la cuenta por pagar y los documentos comprobatorios, serían estos, los documentos comprobatorios, nos dice, se sacan del archivo temporal, ya los hemos sacado. Y después nos dice, y el señor Parra prepara un cheque prenumerado en dos tantos para el proveedor. Esa sería la operación 17. Nos dice que el encargado o el señor Parra prepara un cheque prenumerado en dos tantos para el proveedor. Y acá están los dos cheques, ¿verdad? En dos tantos. Son dos cheques prenumerados. Entonces, ahí sería otro punto fuerte que nos habla del principio de formularios prenumerados, ¿verdad? Ahí está el B, sería el punto fuerte B, está la marca de auditoría. Continuemos. Nos dice, al preparar el cheque, el señor Parra anota el número de cheque en la cuenta por pagar y registra en un asiento en el diario de egresos. Entonces, anota el número de cheque en la cuenta por pagar y registra en un asiento de egresos. Ya, en esta parte que dice, anota el número de cheque en la cuenta por pagar y registra en un asiento de diario de egresos. Sabemos que las cuentas por pagar no solamente tiene que tener auxiliares, ¿verdad? Porque le debemos a varias personas, no solamente a una persona, entonces debería tener auxiliares. Acá solamente nos está diciendo que registre en el libro diario de egresos, nos tendría que decir registre en el libro diario de egresos con el auxiliar, tan, 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 pero en este caso no lo está haciendo, por eso vendría a ser nuestra deficiencia número 5. Referido está contraviniendo la utilización de cuentas de control que nos dice se utilizarán en lo posible cuentas
de control que permitan efectuar comparaciones y análisis de los saldos de las principales cuentas del mayor general. Ok, esa sería nuestra deficiencia. Continuemos. Nos dice, la primera copia del cheque se anexa a los documentos comprobatorios y se envía al contralor. Ok. La primera copia se anexa a los documentos comprobatorios y se envía al contralor, ¿verdad? Después para su firma y aprobación. Después, ¿qué nos dice? Cuando el Departamento de Contraloría la devuelve al señor Parra, este envía el cheque al proveedor y se archiva los documentos comprobatorios por nombre y proveedor en un archivo permanente, ¿no? Sí, ¿verdad? En un archivo permanente. Entonces el Contralor devuelve los documentos y se archiva en un documento permanente. Después, ¿qué nos dice? La segunda copia del cheque, porque estábamos hablando de la primera, la segunda copia del cheque es archivada en un archivo permanente en el Departamento de Contabilidad y es revisada cuando es necesario. Ok, la segunda copia del cheque es enviada a un archivo en el Departamento de Contabilidad y es un archivo permanente. Y hasta allí se haría, saqué una flechita con fin. Ahí sería todo las operaciones que se realizan en el Departamento de Cuentas por Pagar y estas son las referencias de las marcas de auditoría. 1, 2, 3, 4, 5 son las deficiencias y las flechitas de bien son los puntos fuertes. Y abajo ustedes le ponen hecho por sus iniciales, la fecha XXX, revisado por licenciado Walter Paiva, la fecha XXX, ¿verdad? Ya, vamos al enunciado. ¿Qué nos decía el enunciado después de haber hecho el flujograma? Identificar los puntos fuertes y deficiencias, ¿verdad? Ya lo hicimos también, hemos trabajado con los marcos de auditoría. En esta parte, en los puntos fuertes, hay que realizar una planilla. Y la planilla sería de esta manera. Esta es la planilla número 1, planilla de puntos fuertes. El departamento, van a poner el departamento de cuentas por pagar. Depto cuentas por pagar. ¿Cuántos puntos fuertes tuvimos? Tuvimos dos, el A y el B. La condición van a poner lo que se está cumpliendo, ¿verdad? Lo que se está haciendo. ¿Verdad? Vamos a buscar nuestro primer punto fuerte. Era, ¿dónde está? El A, que se registra en un asiento de partida doble, se cumple. Entonces, vamos a buscar el enunciado, el cual nos dice que se registra en el libro diario. En el tercer párrafo nos dice, usando este juego de documentos, registrar un asiento en el libro diario. Entonces, en nuestra condición podemos poner que el señor Parra mm, realiza sus operaciones, bueno, registra sus operaciones en el libro diario, ¿verdad? Entonces, y en el criterio es lo que se está cumpliendo. Entonces podemos poner aplica, o sea, esta condición aplica al principio de control interno referido ¿a cuál era? ¿Qué principio era? ¿Dónde está? Acá tiene. Referido a partida doble, ¿verdad? Era a este principio, ¿verdad? Era referido a mayúscula contabilidad, a contabilidad por partida doble, ¿verdad? ¿Dónde está? Contabilidad por partida doble. Ok. Y ahí ponen a lo que se refiere. En este caso se refiere, nos dice, deberá utilizarse un adecuado sistema de contabilidad. Entonces copian de nuevo eso. Que hace referencia, que señala
que se deberá utilizar y ahí ponen la descripción. Lo mismo van a hacer con el B. El B, ¿cuál era nuestra condición B? La condición B, a ver, estaba creo que en la tercera hoja. Es la A. La B nos decía que el cheque estaba prenumerado, entonces copian esto. El encargado prepara cheques prenumerados 2 tantos para el proveedor, en 2 tantos para el proveedor, entonces lo anotan también. El señor Parra prepara cheques prenumerados en 2 tantos, algo así era, ¿verdad? Y lo mismo escriben acá. Aplica al principio de control interno referido a formularios en mayúscula, formularios prenumerados, y ahí anotan de lo que se trata, que señala, y su descripción. Y eso solo sería la planilla de puntos fuertes, que solamente hemos encontrado 2, ¿verdad? Y con respecto a la planilla de deficiencias, ya, después de la planilla de puntos fuertes, vamos a hacer la planilla de deficiencias, que en anteriores videos ya lo hicimos. Es hacer un cuadro que tenga referencia, papel de trabajo, el número o la deficiencia, la condición, qué es lo que está pasando, el criterio vendría a ser lo que se está contraviniendo, la causa es por qué se está contraviniendo o por qué está pasando esa condición, el efecto vendría a ser cuál es lo que genera esa condición, esa contravención. Y la recomendación siempre va a ser a la MAE, se recomienda a la MAE instruir al señor Parra, así más o menos, y la referencia va a ser hacia qué papel de trabajo va. Entonces, nosotros habíamos encontrado, si no me equivoco, 5 deficiencias, ¿verdad? Entonces vamos a nuestro flujograma, tenemos 1, 2, después vamos a la última hoja. Tenemos 5 deficiencias, ¿verdad? Nuestra primera deficiencia es que no se encuentran los formularios prenumerados, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando, que el encargado de cuentas por pagar, señor Parra, escribe la clave del producto, anota el número de la orden de compra, la clave del producto, el número del proveedor en un listado. Entonces él escribe. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces en condición van a anotar eso y el número 1. La condición es lo que está pasando. En criterio no, podemos decir hecho que contraviene al principio de control interno referido al uso de formularios prenumerados, el cual hace referencia a que se deberá utilizar y así su concepto. Causa. La causa, ¿cuál puede ser? La causa es que no hay un adecuado control hacia el señor Parra. Eso puede ser la causa. Él está haciendo lo que quiere, está anotando, entonces no hay un control. El efecto puede ser que haya formularios corruptos, que no den información verídica, eso puede ser el efecto, ¿verdad? Y la recomendación se recomienda a la MAE, siempre va a ser a la MAE, se recomienda a la MAE en lo posible empezar a utilizar formularios prenumerados y ahí sería nuestra primera deficiencia y así van haciendo con las 4 deficiencias que siguen. Ok, ya lo vimos en puntos anteriores. Ahora vamos, que el enunciado nos decía también, además de realizar la planilla de deficiencias, el último punto nos decía, elaborar la carta de control interno, incluyendo la nota de presentación. Ok, este punto hay un ejemplo en el módulo que les he enviado en la página 50. Está nuestra carta de presentación. Lo que ustedes van a hacer es copiar nada más. Para copiar, ya no empresa número 6, sino le ponen la empresa, se inventan la empresa, nos da datos de la empresa, ¿verdad? Y después copian, es lo mismo.
en el área de cuentas por pagar sería, ya no sería ventas, ingresos, sería cuentas por pagar. Eso va a cambiar, ¿verdad? Después ustedes firman como auditores. Y nos dice la carta de control interno. Acá está la carta de control interno donde van a hacer las recomendaciones. Van a copiar lo mismo y van a poner las deficiencias. Acá se va a volcar toda la planilla de deficiencias. Lo van a poner acá, la van a volcar. Del primer punto, ¿cuál va a ser? Que el encargado, señor Parra, efectúa o anota, escribe en las facturas, no sé, los números, él escribe. Entonces, poner este hecho contraviene al principio de control interno referido a uso de formularios prenumerados, el cual indica y pone su definición. Y después, debido a esto, acá vendría a ser el efecto, digo, la causa, el efecto y la recomendación. Sería ponerlo de la planilla de deficiencias acá. Si se fijan, acá tienen modelos. Entonces solo es guiarse con eso. Y con eso estaríamos terminando con la práctica 25.